Buenos días, estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de un tema que ha generado alguna controversia dentro de lo que es la doctrina bíblica, como lo es la aparente desaparición de las 10 tribus que componían el reino de Israel del norte. Como se sabe, a causa de la idolatría de Salomón, según 1 Reyes 11, 1 al 26, Dios decidió dividir Israel en los reinos del sur y del norte, según 1 Reyes 11, 30 al 31, pero prometió no hacerlo en vida de Salomón por amor a David su padre, según 1 Reyes 11, 34. Es así que muerto Salomón en los días de su hijo y sucesor Roboam, según 1 Reyes 11, 35 al 36, Dios divide el reino de Israel en el reino del sur, formado por las tribus de Judá y Benjamín, con capital en Jerusalén, donde además estaba el templo, y en el reino del norte, formado por el resto de las 10 tribus, con capital en Samaria. A causa de su desobediencia e idolatría, el reino del norte cae a manos del imperio asirio en 722 a.C., de acuerdo a 1 de Reyes capítulo 17. Por la misma razón, el reino del sur cae después a manos del imperio babilónico, comandado por el rey Nabucodonosor en 586 a.C., de acuerdo a 1 de Reyes capítulo 25. La Biblia da cuenta de lo que pasó con los israelitas del reino del sur, quienes fueron deportados a Babilonia en 3 deportaciones diferentes: en 605 a.C., cuando fue deportado el profeta Daniel y sus amigos; en 597 a.C., cuando fue deportado el profeta Ezequiel; y finalmente en 586 a.C., cuando fue deportado el resto y fue destruida la ciudad de Jerusalén junto con el templo. La Biblia incluso habla del retorno a Jerusalén en la época de Esdras y Nehemías, y luego de 70 años de exilio, de los israelitas del reino del sur deportados a Babilonia, cuando se reedificó primero el templo y luego los muros de la ciudad. Pero la historia del reino del norte es distinta. Mientras la mayoría de los israelitas fueron deportados a Siria en 722 a.C. y nada más se supo de ellos, una minoría de israelitas quedó en Samaria, quienes se mezclaron con otros pueblos traídos por los asirios para repoblar la tierra, de donde no solo surgieron los samaritanos, sino también un sincretismo religioso producto de la mezcla entre el judaísmo ortodoxo y el paganismo traído por los extranjeros. Exterminadas y mezcladas, las 10 tribus del reino del norte fueron dadas por perdidas. Sin embargo, vamos a demostrar bíblicamente que un remanente de las 10 tribus del reino del norte, antes de su caída en 722 a.C., emigró al reino del sur debido al sistema religioso falso que había implantado Jeroboam en el reino del norte. Este video va a aparecer en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el Zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. El libro de Génesis, además de explicar el origen de todo, trata sobre la vida de los 4 grandes patriarcas de Israel: Abraham, Isaac, Jacob y José. Y es el único libro de la Biblia que explica el origen de las 12 tribus de Israel. Después del diluvio, Dios llama a Abraham, quien a su vez tuvo un hijo, que fue Isaac. El primer patriarca entonces fue Abraham, y las bendiciones que Dios prometió a Abraham fueron traspasadas de padre a hijo, de generación en generación. Isaac, hijo de Abraham, por su parte tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Los nombres de las tribus provienen de los nombres de los hijos que Jacob tuvo con sus 2 mujeres, que fueron Raquel y Lea. Cada uno de los hijos de Jacob a su vez se transformó en un patriarca que dio origen a una casa o clan familiar. De la tribu de Judá, que fue uno de los hijos de Jacob, por ejemplo, salieron los reyes davídicos, David, Salomón, etc. El Mesías, que es Jesucristo, también vendría de esa tribu, ya que sería descendiente de David. Los hijos que Jacob tuvo con Lea, una de sus 2 esposas, fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Pero Raquel, la otra esposa de Jacob, era estéril. Entonces Raquel dio a su sierva Bila a Jacob, de donde nacieron Dan y Neftalí. Era común en la Mesopotamia de esa época que la esposa, cuando era estéril, es decir, cuando no podía tener hijos, diera a su sierva o esclava a su esposa para tal fin. Los hijos que la esposa tenía con la esclava de su señora se consideraban como de su señora misma. De este tipo de relación nació Ismael, el primer hijo de Abraham, que tuvo con la esclava egipcia de su esposa Sara, llamada Agar.
Lea, por su parte, también dio su sierva Silpa a Jacob, de donde nacieron Gad y Aser. Finalmente Raquel, que era estéril, pudo darle 2 hijos a Jacob, que fueron José y Benjamín. José, quien luego fuera vendido como esclavo por sus hermanos, tuvo a su vez 2 hijos, que fueron Efraín y Manasés. Y de aquí salen los nombres de las 12 tribus de Israel: Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Benjamín, Efraín y Manasés. No figuran Leví, ya que su herencia fue el sacerdocio, ni José, que se abrió en 2 tribus, que fueron Efraín y Manasés, sus hijos. El libro de Génesis termina con José en el poder como número 2 de Faraón y unos pocos israelitas entrando en Egipto, donde Dios los preservaría y los multiplicaría como nación. Luego de 430 años de opresión en Egipto vino el Éxodo y las tablas de la ley con los 10 mandamientos en el monte Sinaí, los libros de Levítico, Números, donde se explica el por qué Israel, en lugar de entrar de inmediato en la tierra prometida, tardó 40 años, y Deuteronomio, libro donde Moisés, antes de morir y dejar el liderazgo a Josué, repasó la ley junto con todo el pueblo. Tras la muerte de Moisés sobrevienen las guerras por la conquista de la tierra prometida, liderada por Josué, y muerto este sigue la época de los jueces, que eran expertos en la ley, que administraban justicia. Varios fueron también líderes militares que Dios levantó para liberar a Israel de sus opresores. Uno de ellos fue el caso de Sansón. El profeta Samuel fue el último de los jueces y es el nexo entre la época de estos y el comienzo de la monarquía en Israel. En su época, el pueblo de Israel le solicitó al profeta Samuel la designación de un rey como tienen todas las naciones, según 1 Samuel 8, 4 al 5. Hasta ese momento, el gobierno de Israel había sido una teocracia, del griego teo igual a Dios y kratos igual a poder, dominio, gobierno. Es decir, el rey era Dios mismo y gobernaba fundamentalmente a través de jueces y profetas. Los jueces eran conocedores de la ley, magistrados que administraban justicia. En cuanto a los profetas, Samuel fue el último de los jueces y el primer profeta, en el sentido de que fue el primero en ejercer el oficio profético, tal como se lo conoció después. Aunque no fue Samuel el primero en profetizar, ya que antes de él habían profetizado Abraham, Moisés y Débora, que junto con Barak fue uno de los 13 jueces de Israel. A solicitud del pueblo, entonces, el profeta Samuel, por orden de Dios, unge como rey a Saúl, según 1 Samuel 10:1, dando así comienzo a la monarquía de Israel. Ante las continuas desobediencias de Saúl, es desechado por Dios y en su reemplazo Samuel unge también por orden de Dios a David, según 1 Samuel 16:13. David reinó durante 40 años y fue sucedido en el trono de Israel por su hijo Salomón, que fue el que construyó el primer templo para Dios. No obstante, Salomón en sus últimos años cayó en la idolatría, ya que comenzó a adorar a múltiples dioses paganos que eran los dioses de todas las esposas y concubinas que tenía. A raíz de la idolatría de Salomón, según 1 Reyes 11:1 al 26, Dios dividiría a Israel en 2 reinos, según 1 Reyes 11:30 al 31, pero no lo haría en vida de Salomón por amor a David su padre, según 1 Reyes 11:34, sino en días de Roboam, hijo y sucesor de Salomón, según 1 Reyes 11:35 al 36. Así pues, en días de Roboam, hijo y sucesor de Salomón, Israel se divide en 2 reinos. Por un lado, el reino del sur, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, llamado también Judá, con capital en Jerusalén, donde además estaba el templo. Y por el otro, el reino del norte, compuesto por el resto de las 10 tribus, llamado también Israel o Efraín, con capital en Samaria. El reino del norte fue entregado por Dios a Jeroboam, enemigo de Salomón. Pero Jeroboam no confió en Dios, sino que tuvo temor de perder su poder. Jeroboam sabía que el templo estaba en Jerusalén y también sabía que todas las familias de Israel, incluidas las familias del reino del norte, tendrían que descender anualmente al templo que estaba en Jerusalén, es decir, en el reino del sur, para adorar a Dios. El temor de Jeroboam era que el pueblo del reino del norte, del cual él había sido hecho rey, de tanto descender a Jerusalén para adorar a Dios en el templo, terminara por proclamar rey a Roboam, hijo de Salomón, y rey en el reino del sur.
Para evitar esto, Jeroboam inventó todo un sistema religioso falso y levantó 2 becerros de oro conforme al modelo de becerro de oro hecho por Aarón. Levantó uno en Betel y el otro en Dan, de acuerdo a 1 Reyes 12:29, para que el pueblo del Reino del Norte los adore como dioses y no se dirija hasta Jerusalén. Todo esto lo podemos ver en 1 Reyes 12:26 al 33. Esta sección tiene como título El pecado de Jeroboam. Este es el comienzo de la idolatría y apostasía que jamás cesó en el Reino del Norte, donde entre otros ejerció su duro ministerio profético Elías, sucedido luego por Eliseo. El establecimiento por parte de Jeroboam de este sistema religioso falso produjo 2 resultados. El primero fue que la mayoría de las personas que permanecieron en el Reino del Norte aceptaron la adoración a Baal junto con su costumbre inmoral de la prostitución ritual. El segundo fue que la mayoría de los del remanente piadoso que deseaban permanecer fieles a Dios y a su ley sufrían mucho cuando dejaban sus posesiones, dice la Biblia, y se trasladaban al Reino del Sur a fin de adorar al Señor conforme a su revelación original y a sus mandamientos. Jeroboam, para ministrar en este nuevo sistema religioso falso, había nombrado sacerdotes que no eran de los hijos de Leví. Esto lo podemos ver en 2 Crónicas 11, 14 al 17, donde podemos leer: porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón. No solo los descendientes de la tribu de Leví, es decir, los levitas, excluidos del sacerdocio por Jeroboam, descendieron a Judá y Jerusalén, sino que tras aquellos, es decir, tras los levitas, acudieron también de todas las tribus de Israel, lo cual significa que un remanente de todas las tribus del Reino del Norte se refugió en el Reino del Sur. Dios castigó al Reino del Norte provocando su caída y conquista a mano de los asirios en 722 a.C., de acuerdo a 1 Reyes capítulo 17. Los asirios se llevaron cautivos a muchos israelitas del Reino del Norte a Siria, pero dejaron algunos en Samaria, que era la capital del Reino del Norte, trayendo también gente de otras tierras para repoblar dicha ciudad. Los matrimonios entre los israelitas dejados en Samaria y los extranjeros traídos para repoblarla dio origen al pueblo de los samaritanos, y con ellos a un sincretismo religioso, es decir, una mezcla religiosa entre el judaísmo ortodoxo y el paganismo traído por los extranjeros. Esto fue lo que ocurrió con los idólatras del Reino del Norte, pero un remanente fiel, compuesto por todas las tribus del Reino del Norte, había escapado años antes al Reino del Sur. Lo anterior significa que entre el Reino del Norte hubo un remanente que, rechazando el sistema religioso falso inventado por Jeroboam, huyó y se autoexilió en el Reino del Sur con el único fin de seguir adorando al único Dios verdadero. Este remanente no solo escapó de la idolatría del Reino del Norte, sino de su destrucción y conquista por los asirios en 722 a.C. Con esto, el Reino del Sur, cuya capital era Jerusalén, donde además estaba el templo, y que estaba compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, quedó conformado por descendientes de todas las tribus de Israel. En el año 586 a.C., por las mismas razones por las que había caído el Reino del Norte en el año 722 a.C., es decir, por idolatría y apostasía, cae también el Reino del Sur, de acuerdo a 1 Reyes capítulo 25, conquistado por el Imperio Babilónico, comandado por el rey Nabucodonosor, quien destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo. También hubo exiliados, ya que Nabucodonosor deportó israelitas a Babilonia. En 605 a.C. fue deportado un grupo de jóvenes electos, entre los que se encontraba el profeta Daniel y sus 3 amigos. En 597 a.C. fue deportado otro grupo, entre los que se encontraba el profeta Ezequiel. Y finalmente en 586 a.C. fue deportado el último grupo. Aquí también el Señor preservó un remanente que 70 años después del primer grupo deportado en 605 a.C. regresaría a Jerusalén.
Por todo lo anterior, el concepto de las 10 tribus perdidas de Israel es totalmente ficticio. No hay ni hubo jamás 10 tribus perdidas. Dios jamás ha permitido que se pierda nada. Todas las piezas están en su lugar y cumplirán su papel en el tiempo establecido por Dios. Si hubiera 10 tribus perdidas, no podrían cumplirse jamás los siguientes pasajes del libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 7, 2 al 8 podemos leer: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12.000 sellados, de la tribu de Rubén 12.000 sellados, de la tribu de Gad 12.000 sellados, de la tribu de Aser 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí 12.000 sellados, de la tribu de Manasés 12.000 sellados, de la tribu de Simeón 12.000 sellados, de la tribu de Leví 12.000 sellados, de la tribu de Isaacar 12.000 sellados, de la tribu de Zabulón 12.000 sellados, de la tribu de José 12.000 sellados, de la tribu de Benjamín 12.000 sellados. En pleno apocalipsis, o sea, en el futuro, habrá personas vivas de carne y hueso pertenecientes a todas las tribus de Israel que van a ser selladas. Si 10 de las 12 tribus estarían perdidas, esta profecía quedaría sin cumplimiento, y sabemos que eso no es posible, ya que la palabra de Dios siempre se cumple. Finalmente podemos encontrar una confirmación de todo esto en el Nuevo Testamento. En Lucas 2:25 al 32 podemos leer: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Los versículos anteriores hablan de un hombre piadoso llamado Simeón que esperaba la consolación de Israel, es decir, al Mesías, y de que el Espíritu Santo, que es el otro consolador que estaba sobre él, le había prometido de que no moriría sin antes conocer al Mesías. Movido por el Espíritu Santo, este hombre Simeón fue al templo, donde se encontró con María y José, que estaban presentando al niño Jesús en el templo conforme al rito de la ley, y allí reconoció a Jesús como el Mesías y exclamó: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto en mis ojos tu salvación. En Lucas 2:33 al 35 podemos leer: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, del niño Jesús, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón dijo dos cosas respecto del Mesías. Primero, que estaba puesto para caída y para levantamiento de muchos, es decir, para los que no crean en él sería para condenación, pero para los que sí crean en él sería para salvación. Y segundo, que una espada traspasaría tu misma alma, le dijo a María, queriendo advertirle que tendría que ver a su hijo crucificado. Pero lo más importante respecto al tema que estamos tratando es el siguiente pasaje. En Lucas 2:36 al 37 podemos leer: estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones.
Había allí una mujer profetisa llamada Ana de la tribu de Aser, que era una de las 10 tribus del Reino del Norte. Esto quiere decir que en la época del Mesías, es decir, en el Nuevo Testamento, había en Jerusalén descendientes de las tribus del Reino del Norte, con lo cual queda confirmada la hipótesis de que jamás estuvieron perdidas. Siempre fue conservado por Dios un remanente de todas las tribus de Israel. Los que se perdieron cuando los asirios conquistaron Samaria en 722 a.C. fueron personas pertenecientes a las 10 tribus del Reino del Norte que eran idólatras. Los que no eran idólatras unos años antes habían comenzado a emigrar hacia el Reino del Sur para adorar al único Dios verdadero. Bueno, llegamos al fin de este breve estudio bajo la forma de video. Espero que les haya gustado, que haya resultado entretenido y por sobre todas las cosas que resulte de bendición y de edificación para todos aquellos que terminen viendo este video. Y nos estamos despidiendo hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Que Dios los bendiga. Amén.